Imagina descubrir tesoros ocultos como artefactos antiguos, simplemente derribando una pared. Desde un alijo de diente hasta la momia de la dinastía Ding. Únete a nosotros mientras profundizamos en historias de la vida real. Número 18. Un alijo de dientes. Cuando un equipo de construcción en Valdosta, Georgia, comenzó a renovar el histórico edificio T.B. Combers, no tenían idea de que estaban a punto de descubrir un secreto impactante escondido dentro de sus paredes. Mientras derribaban el panel de yeso, se toparon con un alijo de dientes humanos. No solo unos pocos, sino cientos, tal vez incluso miles de ellos. Los trabajadores estaban comprensiblemente perturbados por este extraño hallazgo. Algunos incluso especularon que habían tropezado accidentalmente con la guarida de un asesino en serie trastornado. Pero la verdad detrás de los dientes resultó ser mucho menos siniestra, aunque no menos intrigante. Resulta que el primer inquilino del edificio T.B. Combers a principios del siglo XX fue un dentista llamado Dr. Clarence Whittington. Y aparentemente, el buen doctor tenía un método bastante poco ortodoxo para deshacerse de los dientes que extraía de sus pacientes. Simplemente los arrojaba dentro de las paredes de su consultorio. Si bien los dentistas modernos tienen protocolos estrictos para deshacerse de los desechos biológicos, en la época del Dr. Whittington, dichas regulaciones eran mucho más laxas. Por lo tanto, aprovechó las paredes huecas del edificio para crear su propio sistema de almacenamiento improvisado para los dientes que extraía. Número 17. Un cuento de dos tesoros. Cuando una pareja de Ohio decidió renovar su casa de los años 40, no tenían idea de que estaban a punto de toparse con un misterio que captaría la atención de toda la nación. Todo comenzó cuando descubrieron un espacio oculto dentro de las paredes de su casa. Curiosos, lo abrieron y se sorprendieron al encontrar una maleta antigua llena de fajos de billetes por un total de $45,000. Pero eso no fue todo. Junto con el dinero, también encontraron una colección de misteriosas cintas que databan de hace décadas. Las cintas eran viejas y desgastadas y tenían una nota que decía: «No lo hagas». Este impactante descubrimiento durante una renovación de la casa conduce a una investigación del FBI. Sintiéndose incómoda por su descubrimiento, la pareja hizo lo que debía y llamó al FBI para que investigara. Y fue entonces cuando las cosas tomaron un giro aún más extraño. Resultó que las cintas contenían grabaciones de origen y propósito desconocidos, y el FBI estaba ansioso por llegar al fondo del misterio. Lanzaron una investigación a gran escala, revisando las pruebas y tratando de reconstruir el rompecabezas de la maleta oculta y su contenido. Hasta el día de hoy, la historia completa detrás del descubrimiento de la pareja de Ohio sigue sin contarse. Número 16. La cripta. Debajo de la iglesia en 1990, los trabajadores que renovaban el sótano de una iglesia en New Haven, Connecticut, hicieron un descubrimiento que provocaría escalofríos en la columna vertebral, incluso de los más valientes entre ellos. Mientras trabajaban para arrancar el viejo piso, tropezaron con algo que definitivamente no estaba en los planos originales: una cripta oculta que contenía los restos de más de 1,000 personas. La cripta, resultó, era un cementerio olvidado hace mucho tiempo con lápidas que databan de 1687. Los trabajadores no esperaban nada más que algunas tuberías viejas y tal vez algunas ratas, y de repente se encontraron cara a cara con una verdadera ciudad de los muertos. Cuando se difundió la noticia del descubrimiento, historiadores y arqueólogos de toda la región acudieron a la iglesia para estudiar el hallazgo. Lo que descubrieron fue una fascinante mirada al pasado. Una oportunidad de aprender más sobre las vidas y muertes de algunos de los primeros residentes de New Haven. Entre las figuras más notables enterradas en la cripta, se encontraban miembros de la familia del presidente Rutherford B. Hayes, así como el reverendo James Pierpont, uno de los fundadores de la Universidad de Yale. Las lápidas y los restos proporcionaron una gran cantidad de información sobre las personas que una vez habían llamado a New Haven su hogar, desde sus edades y ocupaciones hasta las enfermedades y accidentes que se habían cobrado sus vidas. Número 15. Murales mayas. En el remoto pueblo de Chajul, enclavado en las tierras altas de Guatemala, la familia Asaki Ramírez se embarcó en un viaje de renovación y descubrimiento en 2005. Cuando comenzaron a quitar las capas de su hogar de la era colonial, no tenían idea de que estaban a punto de descubrir una ventana al pasado antiguo.
A medida que avanzaban las obras de renovación, la familia comenzó a notar algo peculiar: colores vibrantes que se asomaban debajo del yeso de las paredes de la cocina. Intrigados, comenzaron a quitar con cuidado las capas, revelando algo extraordinario: una serie de impresionantes murales mayas que datan de hace más de 3 siglos. Los murales, cuyos colores aún se mantienen vivos a pesar del paso del tiempo, representan escenas de la danza de la conquista, un antiguo ritual maya que se ha realizado durante generaciones. Las figuras, adornadas con intrincados trajes y tocados, parecían cobrar vida en las paredes, sus movimientos congelados en el tiempo. Pronto se llamó a expertos para que examinaran los murales, y lo que descubrieron fue realmente notable. Las pinturas no solo eran un ejemplo impresionante de la tradición artística maya, sino también una visión poco común de las prácticas culturales y espirituales de una civilización que había desaparecido hace mucho tiempo. La familia Asaki Ramírez, reconociendo el inmenso valor histórico y cultural de su descubrimiento, decidió compartir los murales con el mundo. Número 14. La capilla secreta del misterio. La antigua casa victoriana de Shropshire, Inglaterra, siempre había sido una fuente de intriga para la familia Farla. Sus pasillos tortuosos y rincones ocultos parecían susurrar secretos que esperaban ser descubiertos, pero no sabían que un descubrimiento casual durante una fiesta en la casa en 2010 los llevaría a una revelación extraordinaria. Todo comenzó con una misteriosa rejilla de metal colocada en el suelo, una característica que había despertado la curiosidad de la familia durante mucho tiempo. Finalmente, durante las festividades, decidieron investigar. Con una sensación de anticipación, levantaron la rejilla, revelando una pequeña abertura que parecía conducir a profundidades desconocidas. Intrigados, un joven miembro de la familia y su tío decidieron explorar más a fondo. Pasaron por la abertura y se encontraron en un espacio oscuro y polvoriento. Un sótano olvidado hace mucho tiempo que parecía estar congelado en el tiempo. Mientras exploraban la cámara tenuemente iluminada, tropezaron con una notable y antigua cruz de madera que hacía de centinela en el centro de la habitación. Dispersos por todas partes, se encontraban ganchos oxidados que se usaban para colgar carne y periódicos descoloridos de la década de 1930, cuyas páginas susurraban sobre una era pasada. La noticia del descubrimiento pronto se extendió, y expertos de todas partes vinieron a examinar la misteriosa capilla. Abundan las teorías sobre sus orígenes y propósito. Algunos especularon que podría haber sido un escondite secreto para sacerdotes católicos durante tiempos de persecución religiosa, mientras que otros sugirieron que podría haber sido un lugar de reunión encubierto para una sociedad clandestina. Número 13. Un barco fuera del tiempo. Era solo otro día de trabajo para el equipo de construcción. Trabajando en un nuevo sitio de construcción en Boston, se estaban preparando para colocar los cimientos de un enorme complejo de oficinas de 400 pies cuadrados, excavando profundamente en la tierra para crear una base estable para la estructura. Pero a medida que excavaban más y más profundamente, de repente se toparon con algo completamente inesperado: los restos de un barco enterrados en las profundidades de las calles de la ciudad. Resultó que el barco era un balandro del siglo XVIII bellamente conservado, con tallas ornamentadas y detalles intrincados. Fue un hallazgo increíble. Un trozo de historia que había permanecido oculto durante siglos, esperando a ser descubierto. Cuando los arqueólogos e historiadores llegaron al lugar para estudiar el barco, rápidamente se dieron cuenta de lo importante que era el descubrimiento. Resultó que el balandro probablemente había sido construido a fines del siglo XVIII y se había utilizado para transportar mercancías y pasajeros a lo largo de la costa este. Pero, ¿cómo había terminado enterrado bajo las calles de Boston? La respuesta resultó estar en el paisaje en constante cambio de la ciudad. En el siglo XVIII, gran parte de lo que ahora es Boston estaba en realidad bajo el agua, una vasta extensión de marismas y marismas que se extendían hasta el puerto. A medida que la ciudad crecía y se expandía, esas marismas se rellenaban gradualmente, creando nueva tierra donde antes solo había agua. Es probable que el barco hubiera estado amarrado en el borde de esas marismas cuando fue abandonado o se hundió, y que las mareas crecientes de la historia lo hubieran cubierto gradualmente. Durante siglos,
Había permanecido oculto bajo la tierra, una cápsula del tiempo de una era pasada que solo esperaba ser descubierta. Número 12. Una carta para Papá Noel. Faltaba solo unos días antes de Navidad en 1943, y un niño llamado David Haylock se estaba sentando a escribir su carta anual a Papá Noel. Como muchos niños de su edad, David tenía una lista de deseos de 1 kilómetro de largo. Juguetes y juegos, dulces y golosinas, todas las cosas que alegrarían sus fiestas. Pero David hizo algo un poco diferente con su carta ese año. En lugar de enviarla por correo al Polo Norte, decidió enviarla por la chimenea de la casa de su familia, con la esperanza de que el humo llevara su mensaje directamente al taller de Papá Noel. David no sabía que su carta terminaría tomando una ruta mucho más larga y tortuosa de lo que jamás hubiera imaginado. Avanzamos rápidamente hasta el 2 de 2013, y un equipo de trabajadores de la construcción estaba ocupado renovando esa misma casa. Mientras derribaban la vieja chimenea, hicieron un descubrimiento sorprendente. Escondido entre los ladrillos había un pequeño sobre amarillento dirigido a Papá Noel y fechado el 22 de diciembre de 1943. Dentro estaba la carta de David, perfectamente conservada a pesar del paso del tiempo. El equipo de construcción, asombrado por su hallazgo, sabía que tenían que rastrear la autoridad original de la carta. Después de un poco de trabajo de detective, lograron localizar a David, ahora un hombre adulto de 80 años, y en Nochebuena le dieron un regalo muy especial, una canasta llena de todos los artículos que había pedido en su carta perdida hace mucho tiempo, desde zapatillas cálidas hasta una navaja de bolsillo nueva y brillante. Número 11. La momia de la dinastía Ming. En la bulliciosa ciudad de Taizhou, China, los trabajadores de la construcción estaban haciendo su trabajo habitual en 2011, excavando el suelo para allanar el camino para una nueva carretera. Lo que no sabían es que estaban a punto de desenterrar una notable pieza de historia que había permanecido oculta durante siglos. Mientras cavaban más profundo, tropezaron con una gran caja de madera. La curiosidad los hizo abrir la tapa con cuidado y se encontraron con una imagen sorprendente: los restos bien conservados de una mujer de la dinastía Ming, un período de gobierno que duró desde 1368 hasta 1644. La mujer, que se cree que pertenecía a un alto estatus social, estaba adornada con una elegante túnica de seda y joyas intrincadas. Sus delicados rasgos, incluida la piel, el cabello e incluso las pestañas, permanecieron increíblemente intactos, desafiando el paso del tiempo. Era como si hubiera quedado congelada en un momento esperando a ser descubierta. Se llamó a expertos del Museo de Taicho para que examinaran la momia, y lo que encontraron fue nada menos que extraordinario. El cuerpo de la mujer había estado sumergido en un misterioso líquido marrón que había actuado como conservante, y lo había mantenido en perfecto estado durante unos 700 años. Cuando se difundió la noticia del descubrimiento, captó la atención de arqueólogos e historiadores de todo el mundo. La momia proporcionó una visión poco común de la vida y las costumbres de la dinastía Ming, ofreciendo información valiosa sobre las prácticas funerarias, la vestimenta y las jerarquías sociales de la época. Número 10. La habitación secreta. ¿Alguna vez se ha preguntado qué secretos pueden estar escondidos en las paredes de su propia casa? Para Katie y Robin, una pareja que vive en una casa adosada de 1904 en el Reino Unido, esa pregunta recibió la respuesta de la forma más inesperada. Mientras renovaban su casa, la pareja hizo un descubrimiento sorprendente: una habitación secreta en el sótano. La habitación, que se extendía debajo de las tablas del suelo, ocupaba toda la longitud de su habitación doble y había permanecido oculta durante décadas, conocida solo por los propietarios originales de la casa. Emocionadas por su hallazgo, Katie y Robin decidieron compartir fotos de la habitación secreta en Internet. Y fue entonces cuando las cosas realmente despegaron. Internet se llenó de especulaciones sobre el propósito y los orígenes de la habitación, y la gente ofreció todo tipo de teorías descabelladas. Algunos sugirieron que la habitación podría haber sido utilizada como escondite durante la Segunda Guerra Mundial, mientras que otros especularon que podría haber sido un bar clandestino secreto durante la era de la Prohibición. Y otros se preguntaron si la habitación podría haber servido como un lugar de reunión encubierto para algún tipo de sociedad secreta. La verdad, por supuesto, sigue siendo un misterio.
Número 9. La bomba de relojería. En 2013, en Belgrado, Serbia, los trabajadores de la construcción estaban realizando su rutina diaria, cavando y excavando, cuando de repente tropezaron con algo que les heló la sangre. Una bomba alemana gigantesca que no explotó. Data de los días oscuros de la Segunda Guerra Mundial. La bomba, que pesaba nada menos que 2.200 libras, era una reliquia del devastador bombardeo aéreo que había caído sobre Belgrado durante la guerra. Mientras los trabajadores desenterraban cuidadosamente el gigante explosivo, se dieron cuenta de que estaban tratando con una bomba de relojería, literalmente. Se llamó de inmediato a los expertos para que evaluaran la situación, y lo que descubrieron fue escalofriante. La bomba contenía 1.400 libras de explosivos, suficientes para arrasar una manzana entera de la ciudad. La más mínima perturbación podría hacerla estallar con consecuencias catastróficas. Las autoridades no perdieron tiempo en evacuar el área circundante, y más de 1.200 residentes se vieron obligados a huir de sus hogares mientras el escuadrón antibombas trabajaba incansablemente para desactivar el explosivo. Después de horas de trabajo minucioso, los expertos lograron neutralizar con éxito la bomba, volviéndola inofensiva. La sensación de alivio era palpable cuando los residentes de Belgrado evitaron por poco una catástrofe potencialmente devastadora. Número 8. El pozo oculto de la intriga. Imagínese vivir en una casa durante más de 2 décadas, caminar sobre el mismo lugar incontables veces, sin sospechar nunca que un secreto se esconde justo debajo de sus pies. Esta fue la realidad de Colin Steer, un residente de 61 años de Plymouth, Inglaterra, que descubrió una misteriosa depresión en el piso de su sala de estar que conduciría a una revelación extraordinaria. Colin sintió curiosidad por la extraña depresión y decidió investigar. Armado con una pala y un sentido de aventura, comenzó a cavar, sin imaginar nunca la profundidad de la historia que estaba a punto de descubrir. A medida que excavaba más y más profundo, pronto se dio cuenta de que la depresión no era solo una simple anomalía, sino la entrada a un pozo olvidado hace mucho tiempo. El pozo, que se extendía unos asombrosos 33 pies debajo de la sala de estar de Colin, era una reliquia de una era pasada. Su edad, paredes desgastadas y orígenes misteriosos capturaron inmediatamente la imaginación de Colin, pero las sorpresas no terminaron allí. Mientras Colin continuaba explorando las profundidades del pozo, hizo otro descubrimiento notable. Una espada vieja y oxidada yace en el fondo del pozo. Se cree que la espada data del siglo XVI y no hace más que aumentar el atractivo y la intriga del pozo. Los expertos pronto arrojaron luz sobre la fascinante historia del pozo. Se cree que fue construido nada menos que por Sir Francis Drake, el legendario explorador y corsario inglés que había vivido en Plymouth siglos atrás. Número 7. El secreto jacobita. Enclavado en la pintoresca campiña de North Yorkshire, Inglaterra, se encuentra Nunnington Hall, una majestuosa mansión con una historia tan rica y fascinante como la tierra sobre la que se asienta. Pero en 2011, se hizo un descubrimiento notable que arrojaría nueva luz sobre el misterioso pasado de la sala y los secretos que había guardado durante siglos. Durante un extenso proyecto de renovación, historiadores y arqueólogos descubrieron un asombroso tesoro de más de 4 artefactos históricos, cada uno de ellos una pieza de un rompecabezas más grande esperando ser ensamblado. Entre los hallazgos, había un pequeño y modesto cuaderno, con sus páginas llenas de códigos y cifras crípticos. Mientras los expertos examinaban el cuaderno, pronto se dieron cuenta de que pertenecía nada menos que a un rebelde jacobita, un partidario de la dinastía exiliada de los Estuardo, que una vez había reclamado el trono inglés. Las entradas codificadas insinuaban una vida de intrigas y peligros, de reuniones secretas y operaciones encubiertas. Pero el cuaderno era solo el comienzo. A medida que el equipo profundizaba en los rincones ocultos y las grietas olvidadas del salón, descubrieron un verdadero tesoro de artefactos históricos. Delicados fragmentos de vestidos de seda de siglos de antigüedad que alguna vez usaron las damas de la mansión, contaban historias de elegancia y refinamiento. Los sellos de cera y las plumillas de pluma insinuaban la correspondencia y los tratos comerciales de los antiguos ocupantes del salón. Número 6. El legado del contrabandista. Cuando Nick Drummond y Patrick Baker comenzaron a renovar su centenaria casa en Ames, Nueva York,
No tenían idea de que estaban a punto de descubrir un tesoro de historia escondido entre sus paredes. Mientras retiraban capas de madera en descomposición y yeso desmoronado, se toparon con algo extraordinario: un alijo de botellas de whisky que databan de la década de 1920, la era de la prohibición y el contrabando. Las botellas, cuidadosamente ocultas en las paredes y debajo de las tablas del piso, eran un vínculo tangible con el misterioso pasado de la casa. Durante mucho tiempo habían circulado rumores de que la casa había pertenecido a un notorio contrabandista, pero Drummond y Baker siempre los habían descartado como simples leyendas. Ahora, con cada botella que desenterraban, la leyenda se volvía cada vez más real, pero la casa de Ames no era la única con secretos que revelar. Al otro lado del país, en San Joseph, Missouri, Brian, un propietario de 40 años, se embarcaba en un proyecto de renovación propio. Mientras trabajaba para instalar una unidad de aire acondicionado central en su casa de la década de 1850, él también descubrió un escondite escondido de botellas de whisky. Estas botellas datan de la década de 1910. Las botellas, con etiquetas como Hellman's Celebrated Old Crow Whiskey y W. H. McBrayer's Cedar Brook Whiskey, fueron un vistazo a una era pasada, una época en la que el whisky era el rey y el movimiento de abstinencia estaba en auge. Para Brian, un amante de la historia y el bourbon, la inauguración fue un sueño hecho realidad. Número 5. El tesoro enterrado de Wildwood. Cuando Rich Gilson comenzó a excavar el porche de su casa de la década de 1920 en Wildwood, Nueva Jersey, no tenía idea de que estaba a punto de tropezar con un tesoro de proporciones históricas. A medida que cavaba más y más profundo, notó algo muy apretado: fajos de billetes viejos de 10 y 20 dólares enterrados justo debajo de la superficie. Al principio, Gilson no podía creer lo que veía. ¿Quién enterraría dinero debajo de su porche? Pero a medida que continuaba cavando, se dio cuenta del alcance de su descubrimiento. En total, desenterró $2,000 en billetes viejos, una suma que, al ajustarla a la inflación, valdría más de $21,000 en la actualidad. El dinero, que data de 1934, fue una mirada fascinante al pasado. Era una época en la que la Gran Depresión estaba en pleno apogeo y muchos estadounidenses luchaban por llegar a fin de mes. Pero el descubrimiento también hizo que muchos se enteraran de quién había enterrado el dinero y por qué. ¿Fue el resultado de alguna actividad ilícita o simplemente un caso de extrema precaución en tiempos inciertos? Puede que nunca se conozcan las respuestas, pero el misterio solo se suma al atractivo del hallazgo. Número 4. Enorme tablero de Monopoly. Si eres un entusiasta de los juegos de mesa, este hallazgo extraordinario sin duda captará tu interés y despertará tu imaginación. Durante unas renovaciones rutinarias en una residencia británica, un hombre se topó con una sorpresa asombrosa al levantar la vieja y desgastada alfombra que cubría el suelo. Lo que encontró debajo dejó tanto a él como a los propietarios boquiabiertos. Las tablas del piso habían sido transformadas artísticamente para recrear un colosal tablero de Monopoly, una verdadera obra maestra de dedicación y creatividad. Cada sección del icónico juego fue reproducida con una atención meticulosa al detalle y en proporciones enormes, abarcando la totalidad de la superficie del piso. Las casillas, desde la codiciada Paseo del Prado hasta la temida cárcel, fueron pintadas con vívidos colores que sorprendentemente habían resistido el paso del tiempo bajo la protección de la alfombra. Las tarjetas de casualidad y arca comunal, así como las estaciones de ferrocarril y las compañías de servicios públicos, todas encontraron su lugar en este tablero gigante, creando un panorama fascinante de un juego amado por generaciones. Esta decoración inusual y ciertamente única plantea intrigantes preguntas sobre los antiguos ocupantes de la vivienda. ¿Acaso poseían una pasión desbordante por el Monopoly que trascendía el simple disfrute ocasional del juego? ¿O quizás encontraban un placer peculiar en la idea de estar constantemente rodeados por los elementos de su pasatiempo predilecto, incluso cuando no estaban jugando activamente? Número 3. Descubre una ciudad subterránea oculta. Este extraordinario descubrimiento parece sacado de un libro de cuentos, pero es una verdadera historia de exploración moderna. Un hombre que estaba ampliando su casa accidentalmente rompió una pared
y se topó con una ciudad subterránea oculta. Mientras realizaba las renovaciones, su trabajo reveló un extenso complejo subterráneo que había estado oculto debajo de su casa. Al principio, el hombre se quedó desconcertado por la gran escala del espacio subterráneo. Lo que parecía ser un simple sótano, pronto se convirtió en una vasta red de pasillos, habitaciones y cámaras. La ciudad oculta era mucho más elaborada de lo que jamás había imaginado, con paredes talladas en la roca y pasajes que se extendían mucho más allá de la brecha inicial. El descubrimiento insinuaba la existencia de una metrópolis, otrora próspera, perdida en la historia. Reconociendo la importancia de su hallazgo, el hombre se puso en contacto con los arqueólogos locales para que investigaran más a fondo. Cuando llegaron los expertos, quedaron asombrados por la escala y la sofisticación de la red subterránea. Esta ciudad fue identificada como Derinkuyu, una antigua metrópolis subterránea que data de los siglos 7 y 8 a.C. Antes de este descubrimiento, Derinkuyu era considerada una leyenda, y su existencia solo se mencionaba en susurros en textos históricos y folclore. La ciudad de Derinkuyu fue diseñada para albergar a miles de personas, con múltiples niveles conectados por túneles, pozos para el suministro de agua e incluso áreas para el ganado. Incluía sofisticados sistemas de ventilación para garantizar el flujo de aire en todo el complejo. Se creía que el propósito de una red subterránea tan extensa era la protección en tiempos de guerra o invasión, lo que permitía a los habitantes vivir de forma segura bajo tierra durante períodos prolongados. Número 2. Apartamento encontrado detrás del espejo del baño. TikTok a menudo muestra hallazgos inesperados, y este ciertamente cumple con los requisitos. Samantha Hartz, una residente de la ciudad de Nueva York, documentó un descubrimiento inusual en su apartamento en la plataforma. Su apartamento siempre había sido frío, y el baño se sentía particularmente gélido. Impulsada por la curiosidad, Samantha decidió investigar la fuente del frío. Para su sorpresa, descubrió que su espejo del baño no estaba fijado de forma segura a la pared y podía moverse. En su publicación inicial de TikTok, Samantha compartió el momento en que descubrió el espejo movible, lo que generó suspenso entre sus espectadores. La curiosidad era palpable mientras los seguidores esperaban ansiosamente su próxima actualización. En el video de seguimiento, reveló que detrás del espejo había una habitación oculta. Samantha, desafiando las advertencias típicas de las películas de terror sobre este tipo de descubrimientos, trepó por la abertura para explorar más a fondo. Lo que encontró fue un apartamento entero, aunque descuidado, detrás del muro. Este segundo apartamento estaba lleno de objetos viejos desechados, muebles cubiertos de polvo, revistas antiguas y objetos personales olvidados. Estaba claro que este espacio había estado abandonado durante algún tiempo. El estado del apartamento sugería que no se había utilizado durante décadas, pero estaba completamente amueblado, lo que daba a entender que alguna vez hubo una vida detrás del espejo. Curiosamente, el apartamento oculto tenía una entrada independiente que parecía conducir a una parte olvidada del edificio. Este descubrimiento despertó el interés de los lugareños y los expertos, que especularon sobre la historia del edificio. Las teorías iban desde que se trataba de una antigua vivienda de servicio hasta una unidad de alquiler secreta de una época pasada. Algunos incluso sugirieron que podría haber sido parte de una operación clandestina o un espacio de vida oculto para alguien que intentaba escapar de la atención. Una investigación más a fondo reveló que el edificio tenía una historia compleja, que incluía varias renovaciones y cambios de propietario. Los registros históricos mostraban que el apartamento podría haber sido un bar clandestino o una residencia privada durante diferentes períodos. El descubrimiento de Samantha proporcionó una fascinante mirada al pasado y provocó debates sobre la historia oculta del edificio. Aunque el segundo apartamento estaba lleno de objetos antiguos y carecía de comodidades modernas, añadió una capa de intriga a la experiencia de vida en el apartamento de Samantha. El espacio oculto, aunque no cambió la vida, presentó un giro único que muchos encontraron cautivador. Sirvió como recordatorio de los secretos que pueden albergar los edificios y las sorpresas inesperadas que pueden surgir de un simple acto de curiosidad. Número 1. Posible descubrimiento de Picasso. El último deseo de Jenny Verastro fue que su sobrino, Carl Sabatino, mirara debajo de su máquina de coser. Intrigado por su pedido,
Carl siguió la pista y encontró un cuadro que había estado almacenado allí durante décadas. Se dice que su tío adquirió este cuadro en Londres durante la Segunda Guerra Mundial, un detalle intrigante que agregó capas a su procedencia. La obra de arte presentaba a una mujer con un sombrero peludo, una pieza que Carl recordaba haber visto durante las visitas de la infancia a la casa de su tía. El cuadro, que llevaba la firma de Picasso, impulsó a Carl a investigar más a fondo. Inicialmente se identificó como una versión de la mujer con capa de Picasso, una pieza que se había exhibido en el Museo de Arte de Cleveland. Sin embargo, surgió el escepticismo cuando una casa de subastas de Nueva York descartó la pintura como una mera réplica, citando su falta de historia y procedencia documentadas. Este descarte no hizo mucho por disuadir a Carl. Decidido a verificar la autenticidad del cuadro, Carl se embarcó en una investigación exhaustiva. Profundizó en las técnicas artísticas de Picasso del período anterior a la guerra. Al descubrir que Picasso había estado experimentando con nuevos estilos y materiales, Carl hizo que un laboratorio especializado analizara una muestra de pigmento del cuadro. El análisis reveló que los pigmentos coincidían con los utilizados en la década de 1930, y también se descubrió una huella dactilar parcial, lo que se sumó a la evidencia de la antigüedad del cuadro. Para desentrañar aún más la historia del cuadro, Carl consultó con expertos en la obra de Picasso e historiadores del arte familiarizados con los movimientos del artista durante la Segunda Guerra Mundial. Se enteró de que Picasso había participado activamente en la escena artística de Londres durante la guerra, creando varias piezas que no eran muy conocidas. El estilo y los materiales de la pintura coincidían con las técnicas conocidas de Picasso de esa época, lo que reforzó la teoría de que podría ser un Picasso auténtico. La historia ganó fuerza a medida que se difundía en los círculos artísticos y los medios de comunicación. Aunque continúan los debates sobre su autenticidad, muchos expertos creen que la pintura podría ser de hecho un Picasso genuino, con un valor estimado de alrededor de $13 millones. Este descubrimiento ha despertado un gran interés y especulación dentro de la comunidad artística, planteando preguntas sobre los orígenes de la pintura y su posible impacto en el mundo del arte. El viaje de Carl se ha convertido en una fascinante historia de misterio artístico y legado familiar, que pone de relieve cómo un último deseo puede conducir a revelaciones extraordinarias. Nos vemos en el próximo video.